Buenos días, le habla la alumna Diana Veramendi y a continuación voy a hablar sobre el tema de terminología anatómica. No, principalmente antes de aprender todos estos amplios temas de anatomía humana, necesitamos aprender los términos de dirección y planos corporales que vamos a usar para así orientarnos en la anatomía humana. Estos términos son un lenguaje universalmente aceptado que va a permitir una comunicación precisa entre anatomistas y el personal de la salud. Sin embargo, como mi izquierda no siempre es la misma que tu izquierda, y tu anterior podría estar ubicado en dirección opuesta a mi anterior, necesitamos considerar nuestros cuerpos en una postura común, con todas sus partes apuntando hacia un mismo lugar. Esta posición es conocida como posición anatómica, la cual es usada para describir partes del cuerpo y posiciones de pacientes, independientemente si están acostados, de lado o boca abajo, y se va a describir de la siguiente manera. Encontramos en la posición anatómica que siempre vamos a considerar a la persona de pie, con los brazos hacia los lados y las palmas hacia adelante, y los pulgares apuntando lejos del cuerpo. Los pies están ligeramente separados y paralelos entre sí, y con los dedos apuntando hacia adelante, la cabeza erguida y los ojos mirando hacia el frente. Una vez ya obtenías este concepto de la posición anatómica, vamos a hablar sobre los términos direccionales. Estos términos son los que se utilizan para la ubicación de estructuras y órganos y están basados en la posición anatómica. Normalmente se habla de una línea mediana en donde se van a intersectar los planos frontal, medio y sagital. Pero primero vamos a comenzar explicando cada uno de ellos. Principalmente tenemos al anterior o ventral, que esto quiere decir más cerca de la frente o delante de. Luego de eso tenemos al posterior, que como se puede observar acá, está más cerca del dorso. Luego tenemos al craneal. Este quiere decir hacia arriba o más cerca de la cabeza. Y lo que le es opuesto, el inferior o caudal. Esto quiere decir hacia abajo o más cerca de los pies. Luego tenemos al medial. Esto quiere decir hacia la línea media o plano medio, que se va a dirigir así. Y el lateral, que este va a estar más alejado de la línea media o plano medio. Luego tenemos al proximal. Este va a estar cerca de un punto de referencia. O el distal, que lo vamos a encontrar alejado del punto de referencia. Luego de eso tenemos al dorsal. El dorsal se va a encontrar siempre en la superficie posterior. Por ejemplo, el dorso de la mano o el dorso del pie. Luego tenemos al palmar. Esta es la superficie anterior de la mano, es decir, la palma. Y el plantar, que es la superficie posterior de la mano, es decir, la planta del pie. Luego vamos a encontrar, asimismo, los planos anatómicos. Estos planos se van a dividir en tres: frontal, coronal, sagital mediano y el transverso. Bueno, vamos a comenzar con el frontal coronal. Este es cualquier plano vertical dispuesto perpendicularmente con respecto al plano sagital. Va a dividir el cuerpo, como se puede mostrar en toda esta línea, todo este cuadro azul. Va a dividir el cuerpo en una mitad anterior y otra posterior. Exactamente así. Anterior y posterior. Los planos coronales más próximos a la parte anterior del cuerpo siempre van a ser anteriores o ventrales, mientras que los que se encuentran más cerca de la espalda van a ser posteriores o dorsales. Bueno,
Siguientemente, acá también lo podemos ver en dos vistas, en la vista anterior, el primer plano, y el segundo en la vista lateral. Luego vamos a encontrar el plano sagital medio. Este plano pasa por la línea mediana del cuerpo y lo va a dividir en una mitad derecha y otra mitad izquierda, aparentemente iguales, y se denomina plano sagital mediano. De igual manera, este va a presentar dos ejes, uno longitudinal, que es el vertical, y uno anteroposterior. Los elementos anatómicos siempre se van a estar en relación a estos ejes de acá, que se pueden ver en las imágenes. Luego tenemos finalmente en los planos el plano transversal. Este plano también es conocido como secciones transversales, planos horizontales o planos axiales. Son planos que se forman un ángulo recto con los planos sagitales y frontales y van a dividir así el cuerpo en dos secciones. Estas secciones van a ser las superiores e inferiores, o también llamadas craneal y caudal. Luego de eso, tenemos a los cortes anatómicos. Estas son líneas en donde a través de ellas, con el fin de poder, cuando se va a ver a través de ellas, con el fin de poder observar estas estructuras internas del cuerpo. Por ejemplo, tenemos al corte longitudinal. Este corte discurre a lo largo o paralelamente al eje del cuerpo o a cualquiera de sus partes, y ese término se va a aplicar independientemente de la posición del cuerpo, como se puede ver en esta imagen. Este, por ejemplo, es un corte longitudinal de la pierna. Luego tenemos al corte transversal. Estos cortes son cortes del cuerpo o de parte de ángulos rectos con el eje longitudinal del cuerpo o cualquiera de sus partes. Por ejemplo, este corte transversal de una estructura del brazo. Y finalmente tenemos al corte oblicuo. Estos son cortes que no siguen una convencionalidad, por así decirse. Asimismo, estos son inclinados en un plano como que transversal, comúnmente, o en un plano longitudinal. Muy buena, profesor. Continuaré hablando sobre lo que son los movimientos e iniciaremos con la flexión y la extensión. En caso de la flexión se refiere a la disminución del ángulo y en caso de la extensión vendría a ser el aumento de este. Esto se da gracias a las estructuras anatómicas donde la tibia de la pierna se mueve en relación a lo que es el fémur. Aquí como se puede observar, eh, la dirección que durante la flexión, como ya me mencioné, la pierna se mueve hacia atrás, mientras que en la extensión esta se endereza, como puede ver aquí. Ahora, mencionaremos lo que vendría a ser el ejemplo con el hombro, que como puedes observar la estructura anatómica, el húmero del brazo se mueve en relación a lo que es la escápula, que se encuentra por aquí. Con respecto a los ejes de referencia, el movimiento ocurre en el plano sagital. El punto de apoyo lo proporciona lo que vendría a ser el hombro, que vendría a ser alrededor de un eje frontal. Y con respecto a lo que es la dirección, durante la flexión, el brazo se mueve hacia adelante, mientras que en la extensión, el brazo se mueve hacia atrás y hacia abajo. De regreso a lo que vendría a ser su posición anatómica. Continuando con lo que vendría a ser el codo, su estructura anatómica vendría a ser que el antebrazo se mueve en relación a lo que es el brazo. Esto ocurre en el plano sagital y el punto de apoyo es proporcionado por el codo. Alrededor de un eje coronal frontal. Y con respecto a la dirección, se puede observar que en la extensión ocurre lo que vendría a ser lo contrario que la flexión, que en la flexión se mueve hacia arriba, mientras que la extensión, como mismo dice su nombre, se extiende y regresa a su posición.
Continuando con lo que es la abducción y la aducción, en el caso de la abducción se refiere a alejar un segmento corporal de la línea media del plano frontal, y la aducción pasa todo lo contrario. Pondremos el ejemplo de brazos y piernas, en donde las estructuras anatómicas, el brazo se mueve en relación al tronco, como se puede observar en la imagen. La pierna se mueve lo que viene a ser en relación a la cadera, y los ejes de referencia ocurren en el plano frontal. Con respecto a la aducción, se aleja el brazo, se aleja el brazo de lo que viene a ser el plano medio, el plano medial, que es el tronco, y la pierna, que viene a ser también del plano medial. Y con respecto a la aducción, se mueve hacia un plano medial. Ahora, con el ejemplo de lo que vendrían a ser los dedos de la mano y del pie, como se puede observar, la línea media de la mano vendría a ser el tercer dedo Y con respecto al pie, vendría a ser el segundo dedo. Y la abducción vendría a ser moverlo hacia afuera, o sea, hacia el lado contrario de la línea medial. Y la aducción vendría a ser volver a lo que es la línea medial. No sé si se puede observar. Y ahora continuando con lo que vendría a ser la protrusión y la retrusión, que la protrusión vendría a ser el movimiento en línea recta hacia adelante, y la retrusión, el movimiento hacia atrás. Pondremos el ejemplo del caso de la mandíbula, en donde eso tiene lugar en un plano sagital y está relacionada con lo que vendría a ser el eje frontal coronal. En lugar de moverse alrededor, estos se realizan paralelos a él. Esto se mueve en relación del viscerocráneo, que vendría a ser todos los huesos fusionados del cráneo, que llegan a formar la cara. Y los ejes de referencia vendrían a ser el movimiento, que el movimiento ocurre principalmente en el deslizamiento y ocurre en el plano sagital. Con respecto a la protrusión, la mandíbula se mueve directamente hacia adelante y la retrusión se mueve hacia atrás. Ahora, con lo que respecta a la depresión y a la elevación, en caso de la depresión, el movimiento en línea recta es hacia abajo. Y en el caso de la elevación, como mismo dice su nombre, lo eleva y es hacia arriba. Con respecto a las estructuras anatómicas, estas se mueven en relación con el viscerocráneo, y los ejes de referencia del movimiento ocurre principalmente en el plano frontal. Como ya había mencionado, la depresión se mueve hacia abajo y la elevación se mueve hacia arriba. Esto ocurre cuando bien puede comer o hablar, en donde se realiza esta acción. Continuando con lo que es la rotación medial y la rotación lateral. En la rotación medial, el movimiento rotatorio se realiza hacia la línea media del plano transversal, y la rotación lateral es en dirección opuesta. Con respecto a las estructuras anatómicas, la cabeza gira alrededor del tronco, y con los ejes de referencia el movimiento ocurre en el plano transversal, como ya he mencionado, y la dirección es girar la cabeza lateralmente, vendría a corresponder la rotación lateral, o sea, la cabeza se encuentra en rotación medial mientras estamos así, y en rotación lateral es cuando volteamos la cabeza hacia los laterales. Ahora, con respecto a las cavidades corporales, el cuerpo humano posee dos tipos de cavidades: las cavidades posteriores y las cavidades anteriores. En las cavidades posteriores, esas están compuestas por lo que vendría a ser la cavidad craneal y el conducto vertebral, que son continuas y contienen a lo que vendría a ser el sistema nervioso, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Con respecto a las cavidades anteriores, está conformado por la cavidad torácica y la abdominopélvica.
abdominal y pélvica. La cavidad torácica se encuentra conformada en el centro por los mediastinos superior, anterior y medio posterior, y los lados por cavidades pleurales. Aquí está la cavidad pleural. La cavidad abdominal está compuesta por la cavidad pélvica. La cavidad torácica y la abdominal están separadas entre sí por lo que vendría a ser el diafragma. Muchas gracias. Ahora daré paso a mi siguiente compañera. ¿Me avisas? Ya, ahora sí. A continuación, les voy a hablar sobre la oftalmología funcional. Su definición es la rama de la anatomía que estudia la forma de las estructuras de los huesos y son estructuras de color blanquecinos, de consistencia dura y resistente. Constituye también en el esqueleto humano, en la cual está compuesto por 208 huesos, como vemos en la imagen. Siguiente. Una de sus funciones, tenemos el sostén como soporte de los tejidos blandos, punto de apoyo en los músculos esqueléticos. Su protección también protegen también en los órganos internos. En sus movimientos también se producen junto con los músculos. En la homeostasis de minerales, también almacena el calcio y el fósforo. Y también en la producción de las células sanguíneas, también es una médula ósea roja, también produce también la hematopoiosis, ¿no? Hematopoiosis, ¿no? Como vemos en la imagen, en la cual también va a producir los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Siguiente. Las direcciones de las estructuras anatómicas en el espacio. En ella tenemos el craneal superior, es hacia al extremo craneal o cefálico, ¿no? En el caudal inferior es hacia los extremos posteriores, hacia la cola. Medial es hacia los planos medios del cuerpo, como vemos en la imagen. En lo lateral es hacia afuera, alejándose en el plano medio, ¿no? En la ventral o anterior es hacia adelante, dorsal y posterior es hacia atrás. Siguiente. En las direcciones de estructuras anatómicas en el espacio, profundo o central. Es hacia el interior del cuerpo, periférico o superficial, ¿no? Como vemos en la imagen, es hacia las superficies extrema del cuerpo. En el proximal es lo que está más cerca del tronco. En el distal es lo que está más lejos del tronco. En el palmar ovular es lo que esté más alejado del tronco. En el plantar están denominaciones, también se usa en los pies, en la parte más inferior del mismo. Siguiente. En los movimientos. En los movimientos tenemos rotación medial, como vemos en la imagen, rotaciones lateral, flexiones y extensión, acá como vemos acá, en la aducción y aducción, como vemos hacia arriba, que están acá, como vemos acá en esta imagen. Siguiente. Las estructuras del hueso largo, en ella tenemos lo que son las diáfisis, es una porción cilíndrica principal o cuerpo del hueso, ¿no? Como vemos acá en esta imagen, ya. La epífisis también es el extremo proximal de la distal del hueso, en que están también rodeadas en los cartílagos articular. Siguiente. Ya. Las estructuras del hueso largo, también tenemos la metafesis, también es denominada como cuello quirúrgico, como vemos en la imagen, del hueso, es una zona transiciones entre la diáfisis
y la epífisis, donde también se produce un crecimiento del hueso, ¿no? En el cartílago también tenemos lo que son los articular, es una capa muy delgada, también de cartílago iliano, también es que recubre también una parte de la epífisis del hueso y que se articula con otro hueso. Siguiente. Ya. Las estructuras del hueso largo, también tenemos lo que es la periostio, también es una capa resistente, también es un tejido conectivo denso que también que rodea toda la superficie ósea y que no presenta un cartílago articular. También es protegiendo también el hueso y participando también en las reparaciones de la fractura y también son nutriendo también los huesos y también que sirven como un punto de inserciones de los tendones y ligamentos. También tenemos lo que son las cavidades medular, también es una cavidad interna de la diáfisis que también contiene una médula ósea roja y amarilla, como vemos en la imagen. Siguiente. Ya, la histología ósea. En ella tenemos lo que son los tejidos compactos, también están situados en las partes externas, el hueso que brinda una protección de sostén y también va a ser conformado por ostionas o sistemas de hardware y que también presentan también con los conductos de hardware y conductos centrales también, ¿no? Que tienen un trayecto de longitud en un vaso sanguíneo. También es una serie de laminillas, también concéntricas, y que va a rodear todo el conducto de hardware, y que son unas partes amarillas, como es una matriz dura y calificada, como vemos en esta imagen. Siguiente. Ya. La histología ósea también va a contener también lo que son las lagunas y son unos espacios ubicados también entre los anillos, como vemos en la imagen, ¿no? Y de que es de las laminillas, contienen también unos osteocitos, como vemos, ¿no? En las canalículos también contienen también unas delgadas y prolongaciones también como de los osteocitos que se van a comunicar en los conductos centrales y en las lagunas entre sí. En una también tenemos lo que son los tejidos óseos esponjosos, también en ella se encuentran también en el interior del tejido, es un compacto también que consta unas trabéculas, dejándose también un espacio de las médulas óseas. Siguiente. En su clasificación, los huesos también largos también van a predominar una longitud sobre las otras dimensiones con los principales huesos también, ¿no? Las extremidades. Una de sus funciones de este hueso largo está relacionado con los movimientos. Por ejemplo, como tenemos el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el cúbito y la radio. Siguiente. Una de las clasificaciones también tenemos uno de los huesos cortos, no predomina ninguno de las dimensiones sobre las restantes de sus formas, es más ni menos cúbica. Una de sus funciones también va a ser de este hueso corto, va a ser el soporte y resistencia. Uno de sus ejemplos son los huesos que van a formar el carpo de la muñeca y el carpo del tobillo. Ok, continuando con la clasificación, les hablaré sobre los huesos planos. Los huesos planos, su longitud y ancho predominan sobre el espesor. Predominan sobre el espesor. Presentan dos caras, una cóncava y otra convexa. Su función es protección. Forman espacios que contienen a los órganos menos a la escápula. Ejemplo, como pueden observar, la pelvis y el cráneo. Seguimos con los huesos irregulares. Los huesos irregulares son huesos sin una forma determinada por su compleja constitución y forma.
Ejemplo, los huesos de la cara y vértebras. Finalmente, para terminar con la clasificación, tenemos los huesos sesamoideos. Son pequeños huesos accesorios que se presentan generalmente en las proximidades de los tendones, sobre todo en las manos y pies, como pueden observar. Ok, empezamos les hablaré sobre las marcas superficiales de los huesos. Son rasgos estructurales adaptados a a funciones específicas. Se ubican donde se insertan los tendones, ligamentos y fascias, o donde las arterias perforan el hueso. Otras dan paso a un tendón. Referencias óseas y proyecciones que forman articulaciones. Les hablaré de algunos. Comenzando con el cóndilo. El cóndilo es una proyección articular redondeada. Ejemplo, los cóndilos del fémur, como pueden observar. Seguimos con la cresta. La cresta tiene una prominencia estrecha y redondeada. Ejemplo, la cresta ilíaca. Sigo con la fosa. La fosa es una zona hueca o deprimida. Ejemplo, la fosa infraespinosa de la escápula. Sigo con el epicóndilo. El epicóndilo es una eminencia de un cóndilo. Ejemplo, el epicóndilo lateral del húmero, como pueden apreciar. Sigo con el surco. El surco es una depresión alargada y acanalada. Ejemplo, los surcos arteriales de la calota craneal. Ok, sigo con la espina. La espina es una prolongación en forma de aguja. Ejemplo, la espina de la escápula. Ya para terminar, sigo con el trocánter. El trocánter es una gran elevación roma. Ejemplo, el trocánter mayor del fémur. Y finalmente, bueno, antes de terminar, el tubérculo, que es una pequeña eminencia elevada. Ejemplo, el tubérculo aductor, el que pueden ver o apreciar en este momento. Y por último, la tuberosidad, que es una gran elevación redondeada. Y el ejemplo, tuberosidad isquiática, que es la que pueden ver. A continuación, les hablaré de las articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas constituyen conexiones firmes entre los huesos. Hay una cavidad articular mínima y un tejido conectivo denso y con colágeno, que sostienen los huesos que mantienen o sostienen los huesos muy unidos, los tienen muy unidos. En estas articulaciones solo es posible un escaso o nulo movimiento, por lo tanto son el tipo más estable. Existen 3 tipos de articulaciones fibrosas: las suturas, la sindesmosis y gonfosis. Las suturas son conexiones periósticas continuas entre los huesos, como entre los huesos del cráneo. Ok, la sindesmosis son articulaciones fibrosas que se mantienen unidas por un ligamento o una membrana interósea de tejido conectivo. Por ejemplo, el peroné o en la pierna es una sindesmosis. En la pierna es una sindesmosis. Y finalmente, la gonfosis son articulaciones fibrosas específicas en las que los dientes encajan en sus alvéolos en el maxilar.
Ay, Dios mío, me trabé mucho. Estás muteada, estás muteada. Buenos días, profesor. Mi nombre es Ingrid Villanueva y el día de hoy voy a explicar lo que es la miología del miembro superior. Miembro superior. Se trata de las diversas extremidades que se insertan en la parte superior del tronco. Está compuesta por 4 segmentos. El primer segmento, que está entre la cintura escapular y entre el segundo segmento, es el hombro. El segundo segmento es el brazo. El tercer segmento es el antebrazo y por último tenemos a la mano. Músculos del hombro. El hombro está compuesto por músculos que están dispuestos desde la cintura escapular hasta el húmero. Entre los músculos tenemos el deltoides, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor y el redondo menor. Vamos a los músculos del hombro. Seguimos con el deltoides y el músculo subescapular. El deltoides es un músculo de forma triangular, tiene una inserción en el tercio externo del borde anterior de la clavícula. Su acción es la aducción y la flexión, además de la rotación y extensión del brazo. El músculo subescapular es un músculo que está debajo de la escápula. Tiene una inserción en el tubérculo menor del húmero. Su acción es la rotación del brazo en sentido medial a la altura de la articulación del hombro. Continuamos con los músculos del hombro. Tenemos al supraespinoso y al músculo infraespinoso. El supraespinoso es un músculo que está por encima de la espina de la escápula. Su inserción es en el tubérculo mayor del húmero. Tiene como acción la aducción del brazo a la altura de la articulación del hombro. Seguimos con el infraespinoso. Este es un músculo que está debajo de la espina de la escápula. Tiene una inserción, al igual que el anterior, en el tubérculo mayor del húmero. Su acción es la rotación lateral del brazo a la altura de la articulación del hombro. Continuamos con los músculos del hombro, que son el redondo mayor y el redondo menor. El redondo mayor es un músculo que es largo y redondo, al igual que su nombre. Tiene una inserción en el labio medial del surco intertubercular del húmero. Su acción es la extensión del brazo y ayuda en la aducción y rotación del mismo. El redondo menor es un músculo que está continuo al borde externo del infraespinoso. Tiene una inserción en el tubérculo mayor del húmero y su acción es la rotación lateral y extensión del brazo. El brazo, este es el segundo segmento del miembro superior. Está entre la cintura escapular y el antebrazo. Tenemos los siguientes músculos, los cuales son el bíceps braquial, el coracobraquial y el tríceps braquial. Músculos del brazo. Tenemos al bíceps braquial y el braquial. El bíceps braquial es el músculo más superficial del brazo. Su inserción se da en la tuberosidad del radio y tiene su acción de flexión y supinación del antebrazo. El braquial es un músculo que está en la parte inferior del bíceps. Su inserción es en la tuberosidad del cúbito y apófisis coronoides. Tiene una acción de flexión del antebrazo. Con los músculos del brazo, con el coracobraquial y el tríceps braquial. El coracobraquial es un músculo fusiforme que sale de la apófisis coracoides. Su inserción es en la parte media de la superficie medial del cuerpo del húmero. Su acción es la de flexión y aducción del brazo. El tríceps braquial es un músculo que tiene 3 cabezas de origen. Su inserción es en el olecranon del cúbito y su acción es la de la extensión del antebrazo y el brazo. Los músculos del antebrazo, tenemos que el antebrazo es un segmento que se encuentra entre el brazo y la mano. Está formado por el hueso del cúbito y del radio. Los músculos de este segmento se dividen en 3 regiones: región anterior, región externa y región posterior. En la región anterior tenemos que está compuesto por 4 músculos superficiales y 4 músculos profundos. En la región externa, esta se compone del supinador largo y el supinador corto, y del primer y segundo radial externo. En la región posterior tenemos que está formada por 8 músculos. Músculos del antebrazo. La región anterior. Se tratan de músculos con forma fusiforme que tienen de origen la epitróclea por un tendón común. Hay 4 superficiales y 4 músculos profundos. Los superficiales son aquellos que mencionaré a continuación: el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor,
el cubital anterior, y los profundos tenemos al flexor superficial de los dedos, al flexor profundo de los dedos, al flexor largo del pulgar y al pronador cuadrado. Los cuadros del antebrazo de la región externa tenemos que se compone por el músculo supinador largo y el músculo supinador corto, además del primer radial externo y del segundo radial externo. Los músculos del antebrazo región posterior se compone de 8 músculos: el anconio, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el músculo extensor cubital del carpo, el extensor corto del pulgar, el aductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Los músculos de la mano se puede dividir de 2 maneras, una dorsal y por la cara palmar. Por la cara palmar tenemos la eminencia tenar, que está formada por el aductor corto del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar. En la eminencia hipotenar tenemos que está formado por el aductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Y por último, en la eminencia intermedia tenemos a los lumbricales, los cuales hay interóseos palmares e interóseos dorsales. Soy la alumna Ventura Benavides Carla y en esta oportunidad a mí me ha tocado hablarles sobre las articulaciones del miembro superior. Vamos a comenzar por las articulaciones que se encuentran en el hombro. Acá se va a dar en la cabeza del húmero y en la cavidad glenoidea de lo que es la escápula. Es por eso que la articulación recibe el nombre de articulación glenohumeral. Una de las características que tiene esta articulación glenohumeral es que es la más grande que el continente que el contenido, es decir, la cabeza del húmero es más grande que la cavidad glenoidea de la escápula, por lo que es tan frecuente que se luce esta. También esta articulación es la principal en la que nosotros generalmente conocemos como articulación del hombro. Ahora vamos a hablar sobre la articulación acromioclavicular. Esta articulación también se encuentra en el hombro y está conformada por la articulación que se da entre el tercio externo de la clavícula y el acromion de la escápula. Y bueno, para entender bien cómo funciona la articulación del hombro y cómo funciona la articulación acromioclavicular, es de vital importancia conocer la clasificación de las articulaciones. Entonces, desde el punto de vista de la clasificación de las articulaciones, la articulación glenohumeral es de clasificación sinovial, al igual que la articulación acromioclavicular. Vamos a hablar ahora de las articulaciones que se encuentran en el codo. En estas podemos encontrar a 3, comenzando con la articulación húmero-radial, que como dice el nombre, une al húmero con el radio y es de clasificación cóndilea, por lo que va a tener flexión, extensión y rotación externa e interna. Todo esto en un plano vertical. La articulación húmero-cubital va a unir el húmero con el cúbito y va a ser de clasificación troclear. Terminando con las articulaciones que se encuentran en el codo, vamos a tener a esta última articulación radiocubital superior. Esta es la que une el radio con el cúbito entre sí hacia arriba y es de clasificación trocoide. Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones de la mano y de la muñeca. Comenzando por las articulaciones carpo-metacarpianas. Estas van a unir al cúbito y el radio con el carpo. Todas estas son articulaciones artrodias, a excepción del primer dedo, que es una articulación celar. Luego las articulaciones metacarpo-falángicas, que van a unir el carpo con las falanges, y estas son cóndileas. Por último tenemos a las interfalángicas, que van a unir las falanges distales, mediales y proximales, y todas estas son trocleares.